Bueno, el Camino Sanabria yo lo suelo denominar el camino de los monasterios. Históricamente, el trazado del camino, si alguien coge el mapa y mira por dónde tiene que ir avanzando, ve que va zigzagueando. En lugar de hacer en línea recta, como sería lo más normal, el trazado del camino va zigzagueando. Esto tiene su explicación porque yo este camino me gusta llamarlo también el antiguo camino de los monasterios. Normalmente los peregrinos mozárabes, de los que venían del sur a través de la Vía de la Plata, o los que venían desde el Levante, al llegar a Zamora, podían optar por continuar por la Vía de la Plata hasta Astorga, o en Granja de Moreruela se desviaban para avanzar hacia Santiago a través del Camino Sanabres, por Puebla de Sanabria. Esto tiene su explicación porque en el año 1300 más o menos el Cister levantó el primer monasterio de la orden aquí en España. Entonces lo hizo en Granja de Moreruela. Es un enclave estupendo. Ellos siempre buscaban los mejores enclaves. De ahí los peregrinos que tenían acogida por la que le daban los monjes avanzaban, en este caso zigzagueando, hacia Moreruela de Tábara, donde había otro monasterio. De ahí llegaban a Tábara, en el cual hubo un monasterio, ya cuando el Cister implantó el de Santa Marta de Tera, el monasterio de Tábara había sido arrasado por Almanzor, pero originariamente tuvo un monasterio que debía acoger también a peregrinos. De ahí otra vez zigzagueaban hacia Santa Marta de Tera, porque en Santa Marta existió otro monasterio en el cual se daba acogida a los monjes o a los peregrinos y se les sigue ofreciendo acogida. Y de Santa Marta, la siguiente jornada llegaban hasta Río Negro del Puente, donde la cofradía de los Falifos también daba acogida a los peregrinos. ¿Hitos que hay en este camino? Pues el monasterio del Cister, de Granja de Moreruela, que es una maravilla. En Tábara, en el monasterio que hubo de San Salvador, se conservan en la actualidad, de las 2 docenas de beatos que se hicieron en la Edad Media, eran interpretaciones del Apocalipsis de San Juan. Entonces, de los 20 y tantos beatos que en la actualidad se conservan en todo el mundo, 3 se hicieron en Tábara. Y curiosamente, en uno de los beatos, en el último de los que se hicieron año 960, más o menos un siglo después del descubrimiento de los restos de Santiago, en una de las láminas de ese beato había un apostolado completo. Y por primera vez aparece una imagen, una figura que habla de Jacobus Hispania. Es la primera referencia que yo tenga conocimiento, igual hay alguna anterior, pero la primera imagen que habla sobre Santiago peregrino, Santiago Jacobus Hispania, está recogida en el Beato de Gerona que se hizo en el año 960 en el Escritorium de Tábara. Luego los peregrinos llegan hasta Santa Marta de Tera. Santa Marta de Tera conserva un icono único en todos los caminos que siguen los peregrinos, que es el Santiago peregrino de Santa Marta de Tera. Es una talla del siglo XII románica que se recuperó de un apostolado completo que debió existir en el monasterio, pero en la actualidad se conservan 3 imágenes. Y esa está considerada como la más antigua aquí en el mundo de Santiago con hábito peregrino. En la siguiente etapa llegan a Río Negro del Puente. En Río Negro del Puente existe una leyenda de que unos peregrinos tuvieron que cruzar el río en un día en que después de unas lluvias y el río venía muy crecido. Entonces en un carvallo, en un roble, se les apareció una imagen de la Virgen, que le dijo que extendía su manto y que cruzaran, que sin problema, que iban a pasar al otro lado sin ningún riesgo. En agradecimiento allí se levantó un santuario que está conmemorado a la Virgen de la Carballeda por la aparición en el Carballo, y allí se fundó una cofradía que se llaman los Falifos. Los Falifos es una cofradía que se preocupó, entre otras muchas cosas, hicieron muchas labores buenas, pero una de ellas fue la atención a los peregrinos. Y en lo que es el trazado del Camino Sanabres, llegaron a levantar puentes en todos los ríos que había para que los peregrinos no tuvieran problema al vadearlos, y llegaron a fundar como 2 docenas de hospitales para peregrinos.
En la actualidad se cree que es la cofradía que desde hace más tiempo, de forma ininterrumpida, viene dando acogida a los peregrinos, y está en Río Negro del Puente. Son demasiados hitos para un camino tan corto que lo hacen estupendo, y luego además contamos con una riqueza extraordinaria que son los parajes por los que discurre el camino. Una naturaleza exuberante en la cual robles, castaños, encinas, algunos centenarios, hay otros que incluso casi llegan a los 1000 años, que te ofrecen un paraje inolvidable. Tengamos en cuenta que se deja Zamora, se deja Castilla por la parte de Sanabria, y solamente lo que es avanzar desde Puebla de Sanabria hacia el Padornelo es una etapa única y especial. Luego desciendes al valle de donde se encuentra Lubián antes de iniciar la subida a la Canda, que es la que separa Castilla y León de Galicia, y los parajes son de ensueño. La gente que recorre este camino vuelve y lo hace una y otra vez porque les encanta.